SerMiranda.com. Este es nuestro momento. De nadie más. Ser Miranda. Tu voz. A buen seguro que todos ustedes son perfectamente conocedores que la huella judía en España ha sido y es muy importante. Bueno, pues hoy vamos a dar un repaso precisamente por esa huella de la mano de Laura Preciado, que llega desde la Fundación Cantera Burgos con una guía muy bonita que vamos a compartir con ustedes. Una de las maravillas que tiene la radio es que pretendemos que ustedes visualicen lo que les contamos a través de las ondas. Eso es la magia, la maravilla de la radio. Laura Preciado, un placer saludarte. Muy buenos días. Buenos días. De guía va la cosa hoy, ¿no? De guías. De guía histórico-turística. Bueno, nos damos un paseíto por España y descubrimos maravillas, ¿no? Eso es. Tenemos en España la suerte de tener grandes paisajes, estupenda orografía, pero también un gran patrimonio, ¿no? Por toda la... Gran gastronomía, como hemos comprobado también. En la primera hora de nuestro Hipero y Miranda, ¿no? Gente Maravillosa. Gente maravillosa, pues ¿qué más podemos pedir? Pues disfrutarlo, ¿no? Claro. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con esta guía, ¿no? La guía siempre tiene un objetivo, que en muy pocas páginas ustedes resuman o reciban el máximo de información de la forma más amena, sensible y asequible posible. Simplemente he abierto 2 páginas y creo que esta guía lo cumple. Cumple todo eso y otro requisito fundamental, que es ser práctica, ¿no? Que nos sirva y que le saquemos partido. Por lo que dices, ¿no? Consultando en pocas líneas, saquemos jugo de toda la información que nos ofrece, en este caso, la España judía. De hecho, hay fotografías de los diferentes lugares que se exhiben y además aparece un mapa muy sencillito de interpretación de por qué calles, por qué callejuelas, por qué entresijos te tienes que meter para disfrutar al máximo, ¿no? Para disfrutar al máximo de todas las juderías de España, ¿no? De norte a sur. Y tiene una peculiaridad esta guía, que más allá de los vestigios visibles, digamos, ¿no? De los, vamos a decir, típicos, ¿no? La sinagoga, las calles judías, las mikvés, y las hay, que no las hay en todas las juderías, pero en las que las hay. Pues bueno, todo eso, además de eso, nos va a dar un rastro también de otra faceta de la historia medieval, que fue la Inquisición, ¿no? Entonces nos va a decir dónde se celebraron los autos de fe, en esas ciudades concretas, si quedan de restos, dónde estaban los famosos quemaderos de la Inquisición. O sea que es una guía muy, muy completa. Fíjate, cuando visito un barrio judío, cuando veo una obra de los árabes en España, yo siempre me hago la misma pregunta. Menos mal que esto ha llegado a nuestro tiempo. ¿Cuántas cosas habrán quedado en el camino por ineficacia y por inoperancia nuestra, no? Claro. Siempre mi mente se va a eso, a lo que hemos perdido, ¿no? Sí, no, y además tienes toda la razón, ¿no? Esto es lo que se conserva, que nos puede parecer mucho, pero que es una parte pequeña de todo lo que supuso, ¿no? La convivencia de las tres culturas, de las 3 grandes religiones, la cristiana, la musulmana y la judía, y que lo que aportó cada una. Que recordemos que una vez convivieron en España. Las tres. No siempre de manera pacífica, vale. Pero es verdad que y no siempre en igualdad de condiciones, pero convivieron bastantes siglos. Tenemos juderías maravillosas en España. Sí. Maravillosas, muy bien conservadas y en ciudades de ensueño. Exacto. Tenemos la reina de la corona, nunca mejor dicho, que es Toledo. Ah, qué maravilla. Que es la de las juderías con más vestigios físicos, documentales, las propias sinagogas, la más rica en su día también, que es Toledo, pero tenemos grandes juderías en Córdoba, en Cataluña, pero fíjate, en Toledo, el norte de España. En Toledo le han sacado una gran partida, porque al margen de que la tienen muy bien conservada y muy bien cuidada, se han dado cuenta que es un elemento cultural de primer nivel, y hay unos guías turísticos maravillosos. Que te llevan precisamente por esos emplazamientos. Yo tuve la posibilidad de estar en mayo del año pasado, auténticamente maravilloso, ¿eh? Yo he estado varias veces, he tenido la suerte de estar varias veces en Toledo, y creo que puedes ir a Toledo infinitas veces y descubrirás. Y vas a seguir descubriendo cosas nuevas que no has visto o que no has podido disfrutar. Y luego tienen un buque insignia, que es el Gran Museo Sefardí, claro, de Toledo, que es un gran centro cultural y documental del pasado hispano-judío. Claro, es que al final la puesta en valor de la cultura
aunque simplemente siendo egoístas, nos genera riqueza económica, simplemente siendo egoístas. Sí, porque claro. hoy hay, es verdad que en España es un país habitual al público de playa y de sol, pero cada vez hay más turista vinculado al interior que le apasiona o bien el medio ambiente o bien la cultura. Y aquí es donde encaja precisamente muy bien esta guía de la que hablamos, ¿no? Sí, esta guía es eso, 100% cultural, 100% historia de España. Esa tiene también una peculiaridad que muy pocas hojas al principio, en muy poquitas hojas, no sé, 15, 20 páginas, nos va a hacer un resumen, una síntesis del pasado judío, desde la llegada de los judíos en la época romana hasta la expulsión de 1492, muy bien resumida, pero muy, muy clara. O sea, cualquier persona que no conoce nada del pasado judío de España, con esas poquitas páginas de este mirandés, este otro hebraísta mirandés que fue José Luis Lacabe, va a tener una idea muy clara y muy concisa de lo que fue el pasado y la importancia de esa huella hispano-judía. No, sí, del autor vamos a hablar porque es la perla preciosa que tenemos reservada para el final. Pero sí. Observo, ¿no? La judería en Castilla y León. Vamos a mirar nuestra comunidad autónoma, ¿no? Eso es. Aparecen ciudades o localidades como Peñafiel, Valladolid, Dueñas, Amusco, Aguilar de Campoo, qué pena que no aparezca Miranda, Carrión de los Condes, o sea que tenemos una huella... Sí que sale Miranda. Probablemente, sí, no la veo. Sí. Probablemente tenemos las mejores juderías del mundo, o muchas de las mejores en otras comunidades autónomas, pero bueno, en Castilla y León tenemos huella, ¿no? Pequeñas juderías. Voy a ver dónde encuentro Miranda, ¿eh? Importante, sí, mientras hablas voy encontrando Miranda. También sale Miranda. Ávila, Salamanca... Creo que sí que sale Miranda, a ver si ahora me estoy equivocando. Pues no lo veo. Pero creo que sí que sale. Si no es en esta, es que hay otro trabajo de José Luis Lacabe, en la que sí que sale Miranda. Pero bueno, es verdad que salen aquellas que tienen están más documentadas o tienen más vestigios. En Miranda tenemos un déficit, que tenemos mucha documentación o bastante documentación antigua en el archivo histórico sobre el pasado judío, y tenemos un estudio hecho por Francisco Cantera sobre la judería y por otros historiadores posteriores que lo han ampliado, pero no tenemos los restos, no tenemos físicamente una sinagoga, no tenemos una mikvé, por supuesto, no tenemos más que aquello que es la ubicación, ¿no? Y fíjate qué trascendencia tendría, por ejemplo, para nuestro casco histórico. Claro, pues fíjate. De todas maneras, creo que con la documentación que existe, con la biblioteca especializada en temas judíos que tenemos en Miranda y con los estudios hechos por los historiadores, creo que se podía haber sacado mucho más partido de la judería en las visitas que se hacen, por ejemplo, en el casco histórico, porque sabemos dónde estaba situada la sinagoga al principio del puente, sabemos que hubo 2 teorías en su día. El propio Cantera tuvo esas 2 teorías, si estaba en el puente o si estaba en lo que conocemos todos como la sinagoga en la calle La Fuente. Pues se puede sacar mucho partido de también las tenerías, que aunque los restos que se han encontrado son, digamos, que datados posterior a la Edad Media, sí que sabemos que vienen de ahí, ¿no? Que vienen de los oficios de los judíos. Era uno de el curtido de pieles era uno de los oficios a los que se dedicaban los judíos. Las tenerías que las tenemos ahí muertas de asco. Pues sí, entonces quiero decir que se podría haber sacado más partido. Hay una maravillosa valla del siglo XXI delante, que nos demuestra lo que hace el ser humano en el siglo XXI, pero de ahí no hemos salido. Pues no aparece, yo no veo Miranda de Ebro, pero bueno, supongo que aparecerá. Sí. Y esta maravillosa guía, decíamos que para el final reservábamos una guinda, porque ¿qué tiene que ver con Miranda o con nuestra ciudad exactamente? Bueno, tiene un vínculo claro, ¿no?, con Miranda, porque su autor es José Luis Lacabe Riaño. Fue un gran hebraísta, alumno y discípulo, digamos, predilecto de Francisco Cantera, pero que luego hizo su propia carrera, propiamente dicha, porque llegó muy alto también, ¿no? Tiene muchísimas publicaciones, muchas investigaciones, pateó toda la península ibérica buscando los restos judíos y sobre todo los barrios judíos, y tiene vínculo con Miranda porque nació aquí. José Luis Lacabe nació en Miranda en 1935
y como digo, pues bueno, tiene un vínculo fuerte por nacimiento y por su profesor, el profesor Francisco Cantera. Para aquellas personas que no tengan conocimiento del mundo del que estamos hablando, ¿tú crees que una guía de estas características sencillita que te enseña y te explica muy bien las ciudades puede ser un excelente campo de introducción en este mundo? Estoy convencida. Te digo por qué. Porque a veces adentrarnos en la literatura, en los libros, puede resultar un poco complicado y monótono. Si lo ves tú sobre el terreno, te puede incitar mucho más al deseo, a la sed de aprender, ¿no? Eso es. Además es que mientras que haces turismo en España, pues vas aprendiendo, ¿no? Es verdad que hoy en día existe una red, la red de juderías, que tiene mucho despliegue, que tiene mucho poder económico y que lo hacen muy bien y que te explican, tienen sus propios guías, tienen sus propias publicaciones y que está al alcance de todos en todas las grandes juderías españolas. Uh-huh. Y que esta guía está hecha antes de eso, pero aún así es un gran paso, es un gran primer paso, como bien dices tú, para adentrarse en algo cuando no lo conoces. Y sobre todo engancha. Que quiero decir que las juderías, independientemente de que no conozcas nada, cuando tú empiezas a ver juderías, es como que quieres ir a otra ciudad y ver a otra, y porque al final es historia de España, y si te gusta, estás interesado, vas a acabar haciendo la ruta en cuando puedas de las diferentes ciudades. Lo que pasa es que cuando íbamos al colegio de muy niños, la historia era puramente teórica, ¿no? Te la aprendías de memoria y tal. Claro, cuando tú visionas sobre el terreno aquello que un día estudiaste o por lo que te interesaste, es que lo vives de otra manera. Claro. Se vive de otra manera y ya está, ¿no? Y además, como hemos dicho al inicio, tenemos en España la gran suerte de tener una estupenda gastronomía. Entonces los judíos tienen su propia gastronomía, muchas recetas de la cocina judía medieval se siguen comiendo en la actualidad por los españoles, en algunos casos modificadas, y también descubrir el pasado a través de la comida es algo que es factible. Sí, pero una curiosidad, si tú visitas el norte del país y visitas el sur, formamos parte de una nación que se llama España, pero la forma de entender la vida, sus construcciones difieren, las del norte a las del sur. ¿En la judería se nota también allá donde vas, o el marco común arquitectónico era siempre el mismo? No, son distintas. En principio hay unas cuantas generalidades en todas las juderías, ¿no? Que eran barrios aislados, que estaban casi siempre cerca de una puerta o cerca de la muralla, muchas veces extramuros, no siempre se cumplen todas, pero bueno, hay ciertas líneas generales que se cumplen. Pero es verdad que las juderías que tenemos en el norte, en el País Vasco o en el norte de Castilla y León, son mucho más reducidas, incluso la de Ávila no tienen los vestigios que tienen vamos a decir, gráficamente de Madrid hacia el sur, ¿no? Hacia la segunda parte de la península. En Andalucía son más ricas, tenemos Córdoba, tenemos Úbeda, tenemos grandes juderías que se conservan, tenemos por supuesto en el centro Toledo, y en el norte pues tenemos juderías más sencillas, más humildes, barrios más pequeños. Están más destacadas también las juderías catalanas, los famosos Col, en Girona, que son más grandes, y en el País Vasco son más pequeñitas. Yo en Ávila sí he estado, y teniendo una muralla absolutamente extraordinaria que conviene ver, sí que su judería es escasa, ¿no? No le llega, vas a decir, no es comparable con Toledo, ¿no? Con Toledo, ni mucho menos. Sin embargo, por ejemplo, en Girona sí, Girona o Córdoba. Venga, terminamos. Imagínate que de repente alguien se ha picado en el sentido positivo con lo que estamos contando y dice: voy a plantear una excursión, una visita a una judería. ¿Por cuál empezaríamos? ¿Por La Potente, por Toledo? ¿O dejamos Toledo para un poquito más adelante? Porque claro, si empezamos en la cima... Bueno, yo sí tengo pocas posibilidades ¿Qué le contamos? De hacer todas. Creo que nadie se tiene que perder Toledo ni Córdoba, ¿no? Yo creo que son las dos por excelencia, ¿no? Las dos por excelencia, estudiadas también por el Francisco Cantera. Tengo que decir que Francisco Cantera fue el primer director del museo, el primer director técnico del Museo Sefardí de Toledo, que hizo toda la labor antes de que se abriese al público. Entonces nadie que sea de Miranda tiene que desdeñar ir a Toledo y visitar la sinagoga del Tránsito, pero también ese museo sefardí. ¿Sabes lo que me pasa? Que una pregunta siempre me lleva a otra, y tenía que terminar. Sí. Y no te lo he preguntado. Mira, no te lo he preguntado nunca. Yo creo que es el día perfecto.
El profesor Cantera y Miranda, un hombre tan enamorado de este mundo, viendo los pocos restos que teníamos, le tuvo que generar algún tipo de dolor alguna vez en la vida, ¿no? Bueno, no lo sé, creo que hizo esfuerzos, ¿no? Por sacar la luz la judería, pero que era consciente de que... De que lo que había era muy poquito, ¿no? Exacto, de que era consciente que era un... pues eso, él tuvo de las primeras juderías que estudió, porque los primeros estudios de Cantera en torno a Miranda están en finales de los años 30, primeros de los 40, ¿no? Lo primero la publica en artículos en dos partes, luego se hace una monografía sobre la judería y tenía ese valor sentimental, pero yo creo que igual me equivoco y algún hebraísta me tira de los pelos y me dice, Laura, ¿qué dices? Pero yo creo que era consciente de las limitaciones que tenía la importancia de la judería, que incluso cerca nuestro, Pancorbo tuvo en su momento mayor importancia en cuanto a población judía que la propia Miranda. Pues ha sido nuestro libro esta semana. Yo creo que más o menos hemos hecho un resumen esquemático bastante amplio de lo que pretendía ser esta guía, con denominación de origen mirandesa. Es Miranda de Ebro. Que eso es lo importante, con denominación de origen de Miranda. Ahora voy a seguir buscando a ver si aparecemos en la guía, ¿eh? Vale. Laura, que ha sido un placer. Buena semana. Igualmente. Hasta el mes de marzo, que ya no nos vemos hasta marzo, Hasta marzo.